Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este día, prosiguiendo con nuestra temática sobre la epistemología de Platón. Bien, hemos abordado una diversidad de reflexiones y en esta ocasión traigo ante ustedes el libro de Platón, El Teteto o de la ciencia, que muestra a ustedes. Entonces es muy importante para dar una precisión de carácter epistemológico citar el libro de manera directa para tener la precisión de lo que está comentando Platón sin la interpretación de otros autores y la precisión histórica sobre esta reflexión que es sumamente muy interesante. Bien, podemos trabajar con un texto que mencionó su compañero Axel hace un par de semanas. Entonces yo conservo, sí es editorial por Rúa, pero los tratados de lógica de Aristóteles, que estoy repasando o releyendo. Aquí está mi separador. Entonces, en mi repaso el fin de semana de la lógica de Aristóteles y de Sócrates, perdón, de el Teteto de Platón, vamos a tener dos problemas relacionados con el desarrollo del pensamiento del hombre, dado que indiscutiblemente nuestros temas a tratar son de carácter, por decir, ontológico, cuando nos estemos refiriendo al hombre. ¿Qué es el hombre? Es a nivel ontológico, y para eso el estudiante debe de tener la noción de la epistemología, que es básica para cualquier estudiante universitario, para poder adentrarse posteriormente al nivel fenomenológico, que es el hombre, el pensamiento y el desarrollo del pensamiento para poder explicar qué es un eclipse solar, qué es un eclipse lunar, la comprensión de la figura de la Tierra, que en un momento dado sorprende a un lector ávido del conocimiento. Cuando tenemos el Teteto de Platón, nos dice que la Tierra es plana. En cambio, cuando tenemos el de Caelo de Aristóteles o este libro, Los Tratados de Lógica, Aristóteles dice que la Tierra es una circunferencia, una esfera, y lo demuestra a través de silogismos, no tanto en el de Caelo, sino en el Tratado de Lógica. Bien, vamos a ir por partes. Dentro del Teteto o de la ciencia de Platón, indiscutiblemente tiene un carácter ontológico cuando viene la explicación que qué es el hombre. En este caso, Platón hace la reflexión que es un animal bípedo y prosigue su desarrollo poniendo una serie de ejemplificaciones para hacer reflexiones en ese nivel ontológico, que el hombre es un ser pensante, es decir, a través de la idea, y pone el ejemplo de Tales de Mileto, que también nos lo comentaba su compañero Axel hace un par de semanas, y aquí tengo mi separador, aquí en esta obra de Aguilar. No es la edición de Gredos, es una edición ya muy viejita, del año de 1963, publicado en Buenos Aires, Argentina, y muestro a los estudiantes donde viene la señalización, página 173, que viene un pasaje que es un diálogo entre Sócrates y Teodoro, y Sócrates menciona, cito, ahí tienes, Teodoro, el ejemplo de Tales, que también observaba los astros y al mirar el cielo dio con sus huesos en un pozo.
y se dice que una joven Tracia, con ironía de buen tono, se burlaba de su preocupación por conocer las cosas del cielo, cuando si quisiera daba cuenta de lo que tenía ante sus pies. Esa burla tiene muy bien en todos aquellos que dedican su vida a la filosofía. En realidad, estos hombres desconocen lo próximo y lo vecino, y no solo en el campo de la acción, sino casi en la mera distinción de su humanidad o de su bestialidad, que es, pues, el hombre, y en qué diferencia su naturaleza de las demás, en cuanto a su acción o su pasividad. Eso es precisamente lo que inquiere, lo que examina con atención. ¿Lo comprendes o no, Teodoro? Y posteriormente dice Teodoro, yo al menos lo comprendo y creo que es verdad lo que dices. Eh, lo que nos trata de decir Platón en este pasaje, que indiscutiblemente el hombre es un animal bípedo, pero pensante, y que está empleando el método científico. Claro, no es el método científico que conocemos hoy en día de matematización, comprobación de la hipótesis a través de la matemática, a través del experimento, planteamiento del problema, llegar a una veracidad o falsedad del experimento o del problema a resolver de un fenómeno natural, que para el mundo griego era los eclipses. Sabemos que hay dos: eclipse solar, eclipse lunar, un temblor de tierra o un problema que no pudieron resolver, que es un arco iris. Son fenómenos naturales que traen los textos de los antiguos griegos. Platón, eh, como un ser pensante a través de sus ideas que se manifiestan en otros de sus obras que hemos manejado, los diálogos de Platón, editorial Gredos, el volumen 1, hace alusión a pasajes muy interesantes sobre la bondad del hombre, la maldad del hombre, que hace referencia a Homero, a Aquiles, dentro de sus diálogos diversos sobre la sabiduría, lo bello, y en contrasentido la maldad, la ignorancia y lo feo que está dentro de la belleza y el mundo, de lo útil y de lo inútil. Esto se los había mencionado en los pasajes de Hipias el Mayor, y para dar pauta a personas educadas, a personas que llevan una educación pero tienen una moralidad de rechazo a las verdades para argumentar fenómenos naturales, así como nos lo describe Platón en su apología a Sócrates. Y dentro de estas vertientes, ya en su obra Protágoras, estaríamos hablando de la educación y virtud, y la parte del conocimiento, que es importante en la reflexión del hombre y de su pensamiento, para contradecir la explicación de los sofistas con una pregunta: ¿qué es la ciencia? La ciencia para Platón, que viene en el Protágoras, haciendo alusión al pasaje que acabo de mencionar en el Teteto, voy a citarlo. Aquí está los diálogos de Platón, el diálogo de Protágoras, página 574. Y, y en este tipo de citas que simplemente son básicas para todos los estudiantes universitarios, es para que ustedes tengan la nitidez que no es la interpretación de un servidor o la interpretación de otros profesores, sino es la manera constante y verídica del pensamiento directo de Platón, citándolo de manera contundente. De hecho, en las tesis de historia de la ciencia, de epistemología o de filosofía de la ciencia,
incluyendo a los alumnos de doctorado o de maestría y más a los de licenciatura, en sus tesis deben de hacer citas de los filósofos que están trabajando y indiscutiblemente citar el libro y la edición para que sea defendible esa tesis en un examen. Entonces, es una manera en que se trabajan en todas las universidades, no solo de México, sino de todo el mundo, de que los estudiantes deben de citar de manera directa los autores, no de Wikipedia, no de páginas de Facebook, sino del libro. Aunque claro, en estos tiempos de pandemia, lo más concurrente es utilizar las redes sociales para bajar los libros en PDF. Bien, cito, ¿qué es la ciencia? ¿Que tienes la misma en opinión que la mayoría o piensas de modo distinto? La mayoría piensa de ella algo así como que no es firme, ni conductora, ni soberana. No solo piensa en eso cuanto a su existencia de por sí, sino que aún muchas veces, cuando algún nombre la posee, cree que no domina en él su conocimiento, sino algo distinto. Unas veces la pasión, otras el placer, a veces el dolor, algunas el amor, muchos el miedo. Y en una palabra, tienen la imagen de la ciencia como de una esclava arrollada por todo lo demás. Luego viene la pregunta, ¿acaso también tú tienes una opinión semejante o te parece que el conocimiento es algo hermoso y capaz de gobernar al hombre, y que sí conoce las cosas buenas y las malas, no se deja dominar por nada para hacer otras cosas que las que su conocimiento le ordena, sino que es la sensatez en su suficiente para socorrer a la persona? Opino tal como tú dices, Sócrates, contestó, y desde luego más que para ningún otro resultaría vergonzoso, precisamente para mí, no afirmar que la sabiduría y el conocimiento son lo más soberano en las costumbres humanas. ¿Hablas tú bien y dices verdad? Dije, sabemos entonces que muchos hombres no nos creen, ni a ti ni a mí, y que afirman que muchos que conocen lo mejor no quieren ponerlo en práctica, aunque les sería posible, sino que actúan de otro modo. Y a todos cuanto yo pregunté, ¿cuál era entonces la causa de ese proceder? Decían que estar vencidos por el placer o el dolor, o que los que hacían eso obraban dominados por alguna de esas causas que yo decía hace un momento. En este tipo de reflexiones, dejen poner aquí el separador, que no se me pierda la hoja si lo retomamos de nueva cuenta. En este tipo de reflexiones, para enlazarlo ontológicamente con el teteto de la ciencia, es analizar el conocimiento del hombre a través del método científico griego. El método del científico griego indiscutiblemente va el objeto de estudio, en este caso en el teteto es la astronomía, observar las estrellas, observar la luna, que indiscutiblemente si nosotros en tiempos normales, antes de la pandemia, llevaba a los alumnos de filosofía de la ciencia al planetario a las 10, 11 de la noche, que es la hora en que el planetario de Ochetumal observa las estrellas con su telescopio electrónico y con los telescopios sencillos de un solo objetivo que tienen en la explanada para observar las estrellas, la luna en cuarto menguante, la luna llena, observar las Pleiades que se avistan para el ojo humano a las 11 de la noche. Alcanzamos a observar un cometa en el año 2016 de color verde a las 11 de la noche,
observamos Saturno con sus 4 satélites que descubrió Galileo con su telescopio en 1632. Observamos, aparte de Saturno, Júpiter. Observamos las fases de los movimientos de Venus cuando se podía observar en el momento de los atardeceres, que el planetario hacía alusión que viéramos estos movimientos de las fases de Venus a las 6, 7 de la tarde, siempre y cuando el tiempo lo permitía, y observábamos un cielo estrellado. Ahora bien, se hizo un experimento con mis alumnos de Historia del Arte, que la materia se daba los lunes o miércoles de 6 a 8 de la noche, y a las 7:30 de la noche me permitía extraer el grupo del aula, caminar al bulevar y observar unos 30 minutos el cielo estrellado. Indiscutiblemente se observa de manera maravillosa una infinitud de estrellas, y ya para observar las Pléyades ya se requiere el telescopio y en un lugar donde no está altamente tan iluminado. Y como ustedes saben, si han hecho el recorrido del bulevar, pues, aunque es muy peligroso, siempre hay que ir acompañado por, no sé si hay asaltos todavía. La policía no patrulla muy bien esa zona del bulevar hacia Calderitas. Manejar de manera lenta sin bajarse del auto para evitar problemas con malas personas que hay en esos lugares. Se puede observar en la oscuridad de la noche un cielo majestuosamente estrellado, a diferencia del planetario donde hay mucha contaminación luminosa, o a diferencia de atravesar la universidad y tenerlos ahí en el bulevar y con cuidado regresarlos a la universidad. Hay tanta iluminación que no se puede percibir la oscuridad de la noche y la hermosura de un cielo estrellado. Con este tipo de reflexión práctica es reflexionar con ustedes que en el momento en que los griegos están observando en la oscuridad de la noche el cielo, no hay contaminación luminosa. Las urbes griegas están iluminadas, pero por el fuego tenue que lo provee cuando muelen trigo, sacan aceite con un mechero de abeja, hacen su mochero, prenden la luz con 12 esquirlas o 2 piedras a través de la fricción que hace chispas, encienden, y ese tipo de iluminación del mundo de la antigüedad, no importa si son sumerios, caldeos, hititas, egipcios, griegos, incluso chinos, tienen este tipo de tecnología para iluminar al interior de sus casas a habitación. No es tanto para iluminar las calles de las urbes, los templos en la oscuridad, y es sumamente muy costoso todo este tipo de reflexión que les estoy haciendo. Entonces, el cielo estrellado, imagínense ustedes en la época griega, la oscuridad total de la noche, las casas habitación están iluminadas hasta cierto tiempo, porque es muy elevado el costo tener así una iluminación. Y
evidentemente el objetivo, observar las estrellas. Ya con Aristóteles y el Tratado de la Lógica se va a ampliar ese mundo. Los griegos, ¿por qué quieren mirar el cielo? Si yo retomo el Tratado de Lógica de Aristóteles, en esta edición, porque es muy difícil conseguir el Tratado de Lógica, a mí me gustan más los libros, mucha gente lo sabe, a menos de que sea el PDF para hacer una cita o simplemente se me dificulta mucho la vista para leer en PDF tantas horas en la computadora. Ustedes deben de saber, lastima más el ojo del hombre tantas horas en la computadora y es más sano leer el libro físico, el libro publicado. Pero hace un par de momentos en la mañana que me levanté temprano, Aristóteles hace la reflexión, ¿por qué mirar la luna? Y lo demuestra a través de la lógica con silogismos, dado que es un planteamiento para demostrar una hipótesis, el silogismo, demostrar si la hipótesis es verdadera o falsa. Aristóteles lo llama el método de reducción al absurdo. Ahora la pregunta, ¿ustedes ya llevaron clases de lógica? ¿Quién me responde? De hecho, si ustedes ven los planes de estudio que están en la web de la UCRO, van a ver la diferencia de materias que llevan y las que se llevaba en el plan 2007. En el plan 2007 había una materia que se llamaba lógica simbólica y había otra materia que se otorgaba a la universidad para todos los estudiantes de nuevo ingreso en el primer semestre que se llamaba lógica. ¿Cuál es la diferencia de esta lógica con lógica simbólica? Bueno, yo impartí los dos cursos cuando llegué a la universidad porque no había maestros de filosofía y por mi posgrado de filosofía de la ciencia daba clases de historia y de filosofía y estaba muy saturado. Pero al impartir estas materias en la clase de filosofía era lógica aristotélica a través de silogismos mediante el método de reducción al absurdo y la mayoría de los estudiantes reprobaban esa materia porque era la manera de saber escribir enunciado a través del artículo, sujeto, verbo y predicado. Es lo que nos plantea Aristóteles en el Tratado de la Lógica y había estudiantes que empezaban por y, luego, yo creo, no, no, por eso las clases de epistemología son muy importantes. Si ustedes son muy finos y retoman un libro de Kant, así no empieza Kant en sus tratados filosóficos, por mencionar a un autor de suma importancia en filosofía. Entonces, si nosotros retomamos mm, la eh, la lógica de Aristóteles, miría a los segundos analíticos, el capítulo 31, en esta edición de la página 262 que muestro al público. Y Aristóteles indiscutiblemente va a contradecir a Platón, y es su maestro, pero lo va a contradecir desde un punto de vista metodológico. Es decir, si seguimos en este nivel ontológico, a lo largo de su tratado de lógica va a hacer la reflexión
como lo manifiesta en su libro La Metafísica, donde se burla de Platón. En la Metafísica dice Aristóteles, si el hombre es un animal bípedo, entonces tiene plumas, y un animal que tiene plumas es una gallina, que lo está haciendo a través de una sátira, de una crítica, contraponiéndolo. Y como mencionaba su compañero Axel, que hay que felicitarlo porque nos da pauta a retomar los tratados de lógica de Aristóteles. Entonces, ahí a través del método de reducción del absurdo mediante los universales que vimos hace unas clases atrás con Platón, nos está comentando Aristóteles que el hombre es un animal bípedo, pero que este animal bípedo tiene movimientos diferentes a un animal, y al tener movimientos diferentes a un animal es pensativo, y al ser pensativo ya lo hace diferente a un animal. Por lo tanto, el hombre no es un animal. Claro que esto viene en todos los tratados, a lo largo de todo su discurso lo va reflexionando Aristóteles. Yo nomás hice una síntesis con ustedes para que vayan visualizando lo que es el hombre mediante la epistemología platónica y mediante la epistemología aristotélica. Perdón por la tos. Son dos maneras diferentes de interpretar esta visión. Aristóteles hace la reflexión: para llegar a ese tratado de veracidad a través del método de reducción al absurdo, si el hombre no es un animal, entonces el hombre es un ser pensante, y al ser un ser pensante, establece una relación a través de la ciencia para ser crítico, y pone de ejemplo los análisis del triángulo isósceles y escaleno. Cuando tiene el triángulo isósceles, dice que son dos rectas paralelas y sus ángulos son iguales. Por lo consiguiente, el triángulo tiene lados iguales y ángulos iguales para establecer una veracidad. Y esta veracidad, que el hombre es un ser pensante, por lo tanto no es un animal, es verdadero. Pero claro, también en el método de reducción al absurdo, el mismo Aristóteles tiene planteamientos, así como hay proposiciones verdaderas, hay proposiciones falsas. Para esto se requiere el libro de Karl Popper, Conocimiento Objetivo, porque Aristóteles lo demuestra a través del método de reducción al absurdo. Y lo que hace Karl Popper es a través de la simbología de la lógica simbólica P, entonces Q, para llegar a una verdad y de una preposición, pero a través de una falsedad. ¿Qué significa esto? Karl Popper va a ampliar el conocimiento de Aristóteles mediante análisis duros, concretos, y lo más importante, Karl Popper nos dice a todos los estudiosos de estos temas que hay que citar las obras de manera directa, por lo cual cita a Aristóteles la física para explicar la figura de la Tierra. La Tierra es esférica, verdadero. Platón, la Tierra es plana, verdadero. ¿Por qué? Porque es el conocimiento en el cual está en disputa la antigüedad. La Tierra es plana o la Tierra esférica. Unos seguidores de Aristóteles lo van a seguir, pero mucha, gran cantidad de personas, y ustedes lo saben muy bien,
Pregunta, ¿ya llevaron la materia de Edad Media en filosofía? Bien, en la alta y baja Edad Media, el pensamiento que va a permear es aristotélico, pero en la figura de la Tierra es platónico, la Tierra es plana. Y cae muy bien para analizar la Biblia, el Génesis. Y cuando hablo de Biblia, jóvenes, Biblia cristiana, la Biblia luterana, la Biblia calvinista, la Biblia de los judíos, hasta el Islam con el Corán. La tierra es plana. Y es una referencia que viene con el Platón y el Teteto, por lo tanto es verdadero el conocimiento y así se va a quedar en toda la alta y baja Edad Media, hasta el Corán lo menciona en una de sus suras. Bien, y prosigue, René Descartes. Cuando tenemos a René Descartes y la figura de la Tierra, él dice que es como un trompo, es decir, si han visto un trompo que tiene una pinícula, un trompo invertido, dos trompos unidos en la cabeza, y al frente de ambos trompos va a quedar la punta. Por lo cuanto, para René Descartes, en la época del barroco, mucho antes de Newton, la figura de la Tierra es con pinículos y el conocimiento es verdadero. Pero cuando llega Isaac Newton, es un libro que la gente no lee y uno hace la reflexión, ¿por qué los jóvenes no leen a Isaac Newton? Nos Principia Matemática. El libro ya está en español. El libro en español llegó para 1982. Para México es el libro de edición española, llega hasta 1988. Los jóvenes en la década de los 80 deberían de haber estado leyendo a Newton en inglés, en francés, que eran las ediciones más que se podían conseguir en la UNAM, en el Politécnico, y si uno traía las nociones de latín, es el libro de El Principia, de edición en latín, lo tiene el Instituto Politécnico Nacional en el CIMBESTAP, allá en Zacatenco, que lo tuve en mis manos, y también lo tiene la Facultad de Ciencias de la UNAM, allá en CEU, también lo tuve en mis manos. En el Politécnico no me dejaron sacarle copias, pero en la UNAM cuando me dijeron que sí podía sacarle copias, porque era para citarlo en mi tesis doctoral, me quedé todo un día. Ahora sí, como dicen los jóvenes, aguanté vara, iba bien desayunado y salí 8 de la noche, no salí ni a comer ni a cenar, estaba sacando copias y copias y copias. Y salí así con un bloque de copias que lo metía a mi morral, contento porque ya podía citar en mi tesis doctoral una edición de Newton de 1687 publicado por la Royal Society. Ya cuando llegó esa edición a México de 1988 en español, ya hay que empezar a trabajarlo. ¿Por qué? Porque es la ciencia moderna y Newton lo está escribiendo en la época del barroco. Newton va a contradecir todas las Biblias, el Corán, y Newton es mal visto en toda Europa, en toda América. Los chinos me regalaron una edición de Newton en chino. Me estoy estudiando chino para leer ese libro que me regalaron en mi viaje a China en el 2018. Un hermoso regalo me dieron los chinos. Y cuando tengo ese libro que trae imágenes y las comparo con las otras ediciones, veo que estoy
viendo, por decir, en el libro 3 viene cometas, los dibujos de los cometas en la edición china, y me estoy guiando por los dibujos. Cuando tengo la edición en español o en inglés del Principia, me estoy guiando. Y lo que sí viene conocido para Occidente, los números en romano o los números en español, y ya me estoy dando una idea de las preposiciones que trae Newton en esa edición china. Entonces, en este tipo de reflexiones, Karl Popper nos está diciendo, conocimiento objetivo es de 1962-64, la primera edición, es de la escuela de Frankfurt, y nos está diciendo a través de la epistemología de la lógica simbólica que hay que citar a los textos para dar una dura prueba de la lógica simbólica de la verdad de una proposición. Isaac Newton dice, cuando hablamos de la figura de la Tierra por la gravedad está achatada de los polos, es una esfera, contradice a Aristóteles. Una esfera es un círculo perfecto. Es como una esfera de Navidad que puede ser un ejemplo, no tengo aquí una pelota o una esfera de Navidad, para que ustedes vean esa circunferencia perfecta. Para Isaac Newton, por la gravedad de la Tierra, que gira en su propio eje, por la gravedad del Sol que atrae a los planetas, incluyendo la Tierra, y por el experimento que hizo Isaac Newton de la isocronía del péndulo, que es poner la rotación de un péndulo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, derecha a izquierda. En los extremos ocurre una fricción, y al tener una fricción con el tiempo se van a achatar las esferas. En el macrocosmos tenemos materia interestelar, y por el movimiento de la Tierra, que es a través de la gravedad, el Sol atrae a los planetas a través de la gravedad, por el movimiento desde la Tierra en su propio eje, y aparte la Tierra está inclinada este-oeste con 30 grados, y aparte un tercer movimiento, el Sol tiene movimiento y está arrastrando a todo el sistema solar de oeste a este, a la constelación de Pegaso, y la Tierra junto con los demás planetas van teniendo ese recorrido hacia esa constelación. Hablando de tres movimientos, la Tierra está achatada de los polos, por lo tanto el conocimiento es verdadero. Entonces tenemos 4 proposiciones con lo que nos dice el conocimiento de la lógica simbólica y con lo que nos dice el método de reducción al absurdo de Aristóteles, con las tablas de verdad, conocimiento verdadero. Pero cuando viene el contraste en la lógica simbólica, el contraste del método de reducción al absurdo a través de las tablas de verdad, que en la primera proposición, que sería prácticamente la que comentamos con Platón, que la Tierra es plana y que es verdadero para su época, sería verdadero en la Edad Media, verdadero para la época actual sería falso. Cuando seguimos a Aristóteles, la esfericidad de la Tierra, para la época en que vivió Aristóteles es verdadero, para la época de la Edad es falsa, y para hoy en día es falsa. Cuando tenemos la tercera preposición, evidentemente nuestro personaje de Descartes, la época del barroco, verdadero. Para la época de la Ilustración, siglo XIX, verdadero. Para hoy en día, falso.
tenemos 3 proposiciones de contraste falsas, siguiendo el método de reducción al absurdo de nuestro personaje Aristóteles, o siguiendo la lógica simbólica de la escuela de Viena. Si han leído ustedes a Wittgenstein, van a tener una comprensión del conocimiento mucho más amplio. Última proposición, Isaac Newton, libro Los principios verdaderos de la, los principios de la filosofía natural de 1687, primera edición. Para el tiempo en que vivió Isaac Newton y los newtonianos, la Inglaterra calvinista, conocimiento verdadero. Para el siglo XVIII, recuerden que Isaac Newton fallece en 1728, y el siglo de la Ilustración va de 1700 a 1799. Conocimiento verdadero después de la muerte de Isaac Newton. Hoy en día, conocimiento verdadero, porque se ha demostrado para los incrédulos a través de las fotografías de la NASA en sus viajes a la Luna, incluyendo la de los soviéticos y actualmente los chinos que están en el espacio cuando toman imágenes de la Tierra es chata. Ya no solamente a través de demostración experimental con la isocronía del péndulo o con la matematización de la ciencia, como lo demostró Newton con el cálculo infinitesimal, ya con fotografías. Entonces es conocimiento válido y verdadero. Y es lo que nos dice Karl Popper en conocimiento objetivo. Claro que yo se los estoy diciendo desde una manera muy sencilla a través de un lenguaje textualizado del español, y que esto es una reflexión de un desarrollo para el conocimiento del hombre, por lo cual ahora estamos implicados del conocimiento ontológico a la fenomenología. La fenomenología es tratar de analizar en este caso, cuatro vertientes del conocimiento griego, contrastado con Platón y Aristóteles, con el conocimiento del barroco, en donde estaría implicado primero Descartes, luego Newton, para esclarecer a través de la racionalidad del hombre por qué no es un animal como nos lo dice Aristóteles en su libro El órgano o los tratados de lógica, a través del método de reducción al absurdo, para hacer una demostración mediante las tablas de verdad, a través del contraste, mediante silogismos de verdadero y falso, para llegar al conocimiento que acabamos de llegar, o en su caso, conocimiento a través de la lógica simbólica. Pero evidentemente yo hacerles una pregunta, ustedes para leer ese libro de Karl Popper, Conocimiento Objetivo, tienen que tener dos nociones aparte del español: latín y lógica simbólica. Si no tienen conocimiento de la lógica simbólica y del latín, simplemente les va a causar un dolor de cabeza ese libro, y van a estar buscando a un profesor, explícame esto porque yo no sé latín, tú eres doctor, pues tradúcemelo. A mí no me han enseñado lógica simbólica en la universidad, a ti te enseñaron, doctor Juan Manuel, a ti te enseñaron, explícame esto por favor, porque es P, entonces Q, P, entonces Q, P, entonces Q. Es la simbología de la lógica simbólica. Una cita pormenorizada a través de los libros para el desarrollo de la lógica simbólica, y meter las tablas de verdad a través del contraste mediante la lógica simbólica, para tener un conocimiento fehaciente de la antigüedad, que el hombre es un animal bípedo, pero el hombre no es un animal porque es un ser racional y pensante, al grado de analizar
a través de silogismos, como lo hace Aristóteles en los tratados de lógica, un ser pensante para estudiar un triángulo isósceles, un ser pensante para estudiar las estrellas, un ser pensante para explicar un temblor, un ser pensante para poder explicar los eclipses solar y lunar, y un ser pensante para explicar la figura de la Tierra. Bien, jóvenes, si me están siguiendo, preguntas o dudas que puedan tener. ¿Quién de ustedes me puede responder? Si tienen algún comentario o alguna duda. Hasta ahorita no, profe, todo está bien. Perfecto. Bien. Entonces, antes de proseguir con esta explicación, la pregunta es si ustedes están haciendo la tercera lectura, que sería del respectivo curso de pensamiento grecorromano, y la tercera lectura, dado que en el paquete didáctico viene la metafísica de Aristóteles, pero yo también les hice la sugerencia en las primeras clases del pensamiento grecorromano que se puede atender el libro La Ética Nicomaquea de Aristóteles. La pregunta, ¿ya están haciendo la respectiva lectura? ¿Quién me puede responder? Yo apenas estoy en los inicios de la lectura, pero ya está en proceso. Está en proceso, bien. Ahora bien, sí, una disculpa porque, bueno, las clases pasadas, la doctora Amparo nos hizo la invitación de asistir a un curso de ética de manera académica. Bien, ya cumplimos el seminario de ética, que una tarea, sí, ya hicimos la tarea. Ahora, es esta semana juntas, porque estamos elaborando el PAL, que es la programación anual de labores, y se hacía en enero, cuando no teníamos clases. Entrando de las vacaciones de enero, el primer día, los profesores de la UCRO estamos trabajando en nuestro plan anual de labores, qué vamos a hacer el siguiente año, y luego venía la aprobación o alguna corrección del jefe o del director de la división, se atendía y se aprobaba a mediados de febrero. ¿Y qué hicimos el año anterior? Que sería el YAL, que sería nuestra programación de labores del año pasado, capturar todo y subir las constancias, y eso nos llevaba mes y medio, y ahora nos lo piden todo para finales de año. Y obviamente me mandan llamar por mi productividad académica de publicar un libro un libro al año a través de la Universidad de Quintana Roo. Y claro, que cuando estábamos de manera presencial, yo pues sonreía porque me preguntaban por qué hacía esto, porque me lo pide CONACYT. Pues sí, ¿por qué? Porque yo tengo mis planes, por decir, yo soy becario CONACYT todavía, y la beca que me da CONACYT cada año es porque CONACYT me pide un libro. Y yo me lo gasto comprando libros para la investigación, y ya cuando tengo la publicación mando a dictaminar el libro, que me lo pide con así 2 dictaminadores, y las dictaminaciones llevan un proceso, correcciones de estilo, en la publicación del libro, y ya con la beca CONACYT sale pues, el libro, es decir, administro muy bien la beca.
más que para la UCRO, yo estoy pensando para CONACYT y pues sí se sorprendieron todos porque me mandaban llamar al consejo universitario porque ando apurado y lo interesante que no repito, que ya me buscaron si repito artículos, no, 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 no hago ninguna cosa así y eh, pues yo voy a seguir trabajando así, a distancia con la Universidad de Quintana Roo hasta que me dé de alta el Seguro Social y para eso pues sí va a estar tardado. Estoy en proceso de eliminación de piedras en los riñones que ya saqué 4 y me quedan 2, entonces pues son buenas noticias para mí con los estudios que me están haciendo en centro médico. El tratamiento ha funcionado de manera paulatina, pero eso es tardado y yo prefiero esto a una cirugía. Y les comento esto porque, pues sí, nos mandan llamar de juntas y pues uno tiene que responder ante los estudiantes porque uno no está frente al grupo de manera virtual. Una disculpa por estas, diría yo, dar respuestas académicas de lo que estoy haciendo virtualmente y eso se refleja cuando entregue toda mi documentación del YAL a los congresos virtuales que he ido, a los artículos que me han publicado, el libro que voy a presentar a finales de año junto con académicos de antropología. Entonces ya los jefes de la universidad, pues es obvio que están contentos conmigo porque voy a demostrar con hechos de todo lo que estoy haciendo de manera virtual. Y una disculpa para mis estudiantes de que pues, me he estado bastante ocupado atendiendo los mensajes académicos de mis superiores para dar respuesta académica y espero que no tenga ninguna otra junta para terminar de manera fehaciente lo que hemos estado haciendo. Entonces, el plan de trabajo es terminar con Platón, terminar de manera directa analizando libros, ahora sí, los libros de Aristóteles para terminar el presente semestre. Las clases, yo lo argumenté en la UCRO, se están grabando, todas las clases las estoy grabando y las estoy alojando en la plataforma Teams para los estudiantes que tienen problemas de internet, problemas de computadores descompuestas, problemas que tienen familiares lamentablemente enfermos de COVID o mis propios estudiantes me han mandado mensajes que lamentablemente salió mal la prueba y se enfermaron de COVID y pues así es difícil trabajar, aunque lo den a uno de alta, quedan las secuelas, dolor de cabeza, de oído, dolores de estómago, y es sumamente muy molesto trabajar así con este tipo de secuelas, aunque esté dado de alta. Entonces, también ya di una respuesta académica con un informe que me pidieron las autoridades de la universidad sobre el plan de, bueno, qué estoy haciendo en las clases para evitar la deserción escolar, que me han escrito estudiantes que han tenido problemas de la lectura, que si tienen alguna oportunidad para por esos problemas que he comentado. Entonces, la respuesta académica a mensajes personalizados a mi correo electrónico o mensajes de WhatsApp ha sido académica. Entonces, eso ya lo puse en mi informe que me piden las autoridades universitarias, que es obvio que va a ir por transparencia a rectoría, evitar las deserciones dentro de mis grupos y dar por la cuestión de la pandemia, no facilidades, sino simplemente me entregó el trabajo, ahí está la calificación
Las personas que por alguna razón no se puedan conectar al internet o que no entreguen algún trabajo por enfermedad, pongan atención, se va a poner una calificación aprobatoria, pero mínima, y esto se debe por una junta que tuvimos hace mucho tiempo de rectoría para evitar deserción escolar con estudiantes que no se puedan conectar a la clase a lo largo del semestre y de plano no entreguen ningún trabajo y no tener ninguna noción de ellos, que no sabemos qué es lo que pasa, estar tranquilo y pongan una calificación aprobatoria. Entonces, es lo que estamos haciendo respectivamente. Bien, ¿algún comentario o alguna duda al respecto? La más fecha límite para entregar el último trabajo, profe. Ya ni me Bien, acuerdo. sí, sí, porque de hecho habíamos quedado la primera semana de diciembre para que un servidor tenga una semana para poder leerlos, por decir un 6 o 7 de diciembre que entreguen los trabajos, para que un servidor tenga el colchón y poder leerlos. Y las calificaciones siempre las pongo pasado el 12 de diciembre, los primeros días que está funcionando bien la plataforma para subir calificaciones. No me gusta, y eso pasaba cuando estábamos de manera presencial, quedarme hasta el día, no me gusta, o a la mitad para subir calificaciones porque se satura la plataforma y es muy complicado. Entonces un servidor, si no podía hacerlo el primer día, el segundo día subía todas las calificaciones y ya me desligaba de los grupos para que los estudiantes también se desligaran de las materias que yo estoy enseñando y atendieran otras materias. Entonces, que sea ahí por el 6 o 7 de diciembre para que un servidor tenga una semana y en el momento en que esté abierta las plataformas para subir calificación, yo aviso al grupo, doy la calificación con los que estén de manera presencial, virtual, así como lo hicimos en estética, aunque nos tardemos una hora porque es un grupo de más de 32 personas. Entonces, no sé si se conecten todos, posiblemente nos tardemos una hora, pero la gente va a estar atenta con la calificación que se ponga de manera virtual. Y como estoy grabando la clase, pues es de manera transparente. Sí, para evitar malos entendidos, porque a mí me puso 10 y al compañero le puso 8 si entregamos el mismo trabajo. Evitar malos entendidos es lo que yo he procurado desde que soy profesor universitario, y antes de terminar el último día de clases, presento las calificaciones, es lo que hacía de manera presencial, y en historia del arte, que era grupos numerosos hasta de 50, había jóvenes, dos o tres, que delante de todos, oiga, maestro, no sea así, póngame 10, écheme la mano. Y yo sacaba la lista de entrega de grupo, la lista de calificaciones, la lista de entrega de trabajos, mis asistencias, y delante de todos, pues no puedo hacer eso. Miren ustedes, 2, 3 asistencias, reprobaron con 3 el examen, entregaron un trabajo que lo tengo aquí con 2, y como yo guardo todo en PDF, puedo extraerlo y enseñárselo. Y delante del grupo, no, doctor, déjelo así, usted tiene la razón, usted perdone, no hay ninguna situación de inconformidad, sabemos que nos equivocamos, que tenga usted buena tarde o buena noche. Entonces, así me he conducido de manera presencial con mis grupos, y de manera virtual estamos trabajando así. Y el semestre pasado en estética recuerdo al joven Axel que él lo argumentó,
que tiene la dificultad de hacer un trabajo extenso de más de 10 hojas y él delante de todo el grupo hizo que si se puede hacer un análisis verbal, que se aceptó desde los primeros días que lo manifestó, y fue como un examen oral delante de todo el grupo, y se puso la calificación correspondiente y la clase se grabó para seguir trabajando con ustedes. Bien, entonces antes de proseguir, veo que su compañero Axel levantó la mano. Sí, Axel, escucho las dudas que tenga. Sí, profe, buenas tardes. Buenas No tardes. sé si recuerde que al inicio del semestre usted me dio la autorización a mí de escribirle 3 Sí, hojas por lo mismo. sí, No sé si sigue en pie. Otra cosa, sí. profe. ¿Vamos a leer la metafísica como dice el paquete didáctico o la ética Nicomaco? No, ustedes tienen la elección, libre albedrío, pueden escoger la lectura. Ah, ok. Gracias. Ustedes la seleccionan y me lo mandan. Y conforme sigamos avanzando, voy a traerle los libros. Bueno, los tengo en el otro cuarto. Uy, el libro de la metafísica lo dejé hasta abajo. Eso sí recuerdo. Y el libro de la ética nicomaquea lo tengo en el otro cuarto a primera mano. Entonces, voy a checar si mi libro de la metafísica se quedó ahí en los libros que tengo de Aristóteles, pero hasta abajo, y sí me va a costar mucho trabajo sacarlo porque hay libros pesados arriba de ese texto. Entonces, vamos a trabajar esos textos bien. Entonces, si no hay duda, eh, vamos a proseguir. De nueva cuenta, vamos a ver en dónde dejé mi libro de... Acá está el Teteto de Platón. Estábamos aquí en la página 123 con este pasaje. Vamos a seleccionar otra página en donde tengo acá, bueno, varios hojitas sueltas que le puse ahí para hacer señalizaciones para poder citarlo en el grupo. Entonces, aquí en la página 38 de esta edición de Buenos Aires de 1900, para precisar, 1963, menciona un diálogo que tiene Sócrates y Teteto sobre la geometría. Dice Sócrates, ¿qué es la geometría? Teteto va a responder, eso con toda certidumbre. Sócrates responde, mi astrónomo, calculador, músico y maestro, en fin, en lo relativo a la educación. Teteto responde, soy de esa opinión. Sócrates va a seguir reflexionando. Cuando dice, pues, que nuestros cuerpos tienen alguna semejanza entre sí, sea para bien o para mal, no es digno, en modo alguno, de que prestemos atención. Teteto, quizá no. Sócrates, supone ahora que lo que alaba de uno de nosotros es la virtud y la sabiduría del alma. ¿No sería conveniente que aquel que escuchase esos elogios procurase examinar al ensalzado y que éste por su parte se mostrase dispuesto a descubrir a sí mismo? Teteto, desde luego, Sócrates. Luego viene Sócrates. En este diálogo es un acto interlocutivo de lo que estamos mencionando entre dos personajes. Y ese acto interlocutivo es el conocimiento de la ciencia, pero especializado. Ese conocimiento especializado es tratar de explicar qué es la matemática, y dentro de la matemática viene la geometría, que es lo que viene este tipo de racionalización científica con Platón
en el libro del Teteto. Y estamos prosiguiendo en la página 40 y vuelvo a citar a Platón ahora con el diálogo de Sócrates, haciendo una hilación con lo que acabo de leer hace un par de minutos. Pues es llegado el momento, querido Teteto, de que descubras tu alma y de que yo la examine. Y has de saber que Teodoro, hombre prodigio en alabanzas delante de mí a tantos y tantos extranjeros atenienses, no ha hecho de ninguno el elogio que te acaba de dedicar a ti. Teteto. Bien está, Sócrates, pero cuida que no te haya gastado una broma al decir todo eso. Sócrates. No acostumbra Teodoro a proceder así, por tanto mal harás si rehusas tu aprobación a sus palabras, aduciendo que no había en serio. Con ello solo lograrías que diese testimonio de ellas, sin que nadie, por otra parte, las pudiese en entredicho. Ten, pues, confianza, mantente en lo dicho. Teteto, debería hacerlo así si tú te empeñas en ello. Bien, aquí muy importante la reflexión, porque indiscutiblemente lo que trata de decirnos Sócrates es a través del pensamiento, la armonía entre la astronomía y la matemática, haciendo alusión al pasaje de Tales de Mileto. Cuando tenemos este tipo de reflexiones, indiscutiblemente los libros son básicos para que los estudiantes se acerquen a los libros. Entonces, ahorita me estoy haciendo la reflexión para recordarme de uno de los libros que leí hace muchos años, que sería sobre el pensamiento griego en la mentalidad de los hombres del Renacimiento. Y los científicos del Renacimiento, por decir cuáles, Galileo, Kepler, ya estamos hablando de dos grandes personajes, hacen reflexión de manera fehaciente hacia la antigüedad del mundo griego. En su momento, cuando ustedes estén leyendo a Kepler, bueno, qué cosas les estoy argumentando, o cuando tengan en sus manos un libro de los diálogos de la ciencia nueva de Galileo. Galileo se ha demostrado de manera heurística que la manera de escribir lo hace a través de la metodología platónica con diálogos. Es obvio, si ustedes han leído algunos diálogos de Platón y si tienen cualquier libro de Galileo, pero es más usual el que he mencionado, viene por este tipo de diálogos. Y yo recuerdo a un personaje que le llama Simplicio, y Simplicio es una sátira crítica para demostrar al público ávido de conocimiento científico, a la Iglesia Católica, que está haciendo reflexión al conocimiento aristotélico indiscutiblemente de la época. Y lo interesante que Galileo no hace ninguna demostración matemática más que en un libro, el diálogo sobre las dos nuevas ciencias. En ese libro hace demostraciones matemáticas de geometría para poder explicar la hidrodinámica y la estática.
es muy importante porque las explicaciones que da sobre hidrodinámica es tratar de decirnos a los lectores de que en los ríos hay una dinámica del movimiento del agua de manera natural y que eso es sumamente muy importante cuando el hombre de la época utiliza los campos de riego montando canales para llevar del río el agua para la cosecha del trigo en Europa. O las ejemplificaciones que nos ponen con los romanos, que ustedes saben muy bien que su ciudad está muy cercana a uno de los ríos y para llevar el agua a la ciudad de Roma están construyendo acueductos, pero no al nivel de la tierra, sino hacia arriba y utilizan el término gravitas de Aristóteles que está en la metafísica y en la física para llevar el agua a la ciudad y baje de manera inclinada a un brevadero para recoger el agua en una plaza pública que lo hacían las mujeres en un cántaro y llevarlos a las casas habitación en la época romana. Entonces, en estos pasajes es indiscutible que está ese desarrollo del conocimiento de la matemática, pero es una matemática que ha ido evolucionando y esa aritmética antigua hay suma, resta, división, multiplicación, trigonometría esférica, para poder explicar un punto en la Tierra, un punto me refiero a una ciudad, Memphis, o alguna ciudad griega, Atenas, y los griegos ya están hablando de la esfericidad de la Tierra, así como lo hace Aristóteles en este libro del órgano o sus tratados de lógica. También lo menciona Polibio en el primer tomo dedicado a la geografía. Polibio son 6 tomos. En el primero hace esa alusión de una tierra esférica y que las matemáticas son muy básicas e importantes para hacer una descripción matemática para poder demostrar la distancia de una ciudad a otra y lo hacen con el término de estadios, 30 estadios, 40 estadios. Y es muy básico para el comercio, más es distante y hay lugares como en el desierto en donde está la ciudad de Memphis y los navegantes se van guiando a través del Nilo para llegar a Nubia y obtener la canela que viene desde el sur de África para tener un comercio intercontinental hacia Europa, pasando por Creta. Y la canela va a ser usada para darle sabor a un vino. La canela va a ser usada, recuerden que para la época de Europa no hay café. No hay café. Recuerden que para la época los tés vienen de China, de Roma, siguiendo a el otro libro es Estrabón sobre la geografía de Estrabón, y en el libro de Polibio, en el segundo tomo sobre la historia de Roma, nos está diciendo que el Imperio Romano ya tiene conexión comercial con China. Entonces, indiscutiblemente, un té proveniente de China con una canela proveniente de Ceilán o desde el sur de África, estamos hablando de un comercio intercontinental desde el mundo de la antigüedad, y el hombre de la antigüedad ya está haciendo mapas a través de la geografía, y el ejemplo claro y preciso y contundente es Estrabón, su libro Geografía, los 6 tomos,
Y cuando están leyendo a Estrabón, está citando a Platón, está citando a Aristóteles, obvio, la física, la metafísica, la lógica, y cuando están citando a Platón, los libros más claros y contundentes, indiscutiblemente es el Protágoras, porque ahí viene el conocimiento de la ciencia de la antigüedad, y Pías el Mayor, porque ahí viene la descripción sobre el agua clara y pura que deben inclusive de tomar los viajeros para evitar malestares estomacales. Y Nipias el Mayor viene el tipo de educación que debe de tener un hombre que está en una situación del bien contra el mal, un hombre justo, bueno, bondadoso, y lleno de virtudes, así como lo mencionamos hace un par de clases con Sócrates, y que este tipo de hombres son sabios, y un hombre sabio está relacionado con la filosofía, que es evitablemente el desarrollo del mundo contemporáneo, para poner en contradicho la reflexión de de un proceso muy ventajoso para este diálogo interactivo de comunicación, de interactuar para un desarrollo de la humanidad, del hombre y el porvenir de la ciudad de Atenas, que está en guerra con Esparta. Es algo que no se les debe de olvidar a ustedes, y que esta reflexión que estamos haciendo va encaminado a través de otro libro sumamente interesante, que es Critón, dado que en Critón viene la educación de la música, la gimnasia, y que indiscutiblemente este tipo de desarrollo es para una sana educación del hombre educado, para un desarrollo de tener una buena salud y tener una vida longeva. Y esto viene a colación porque la muerte de Sócrates ya es una persona mayor, ya tiene una edad avanzada para la época que estamos hablando, y indiscutiblemente es una muestra de la ideología y la personalidad de Platón durante un proceso de desarrollo en donde está implicada la democracia ateniense, que es justa pero injusta con la muerte de Sócrates, y esto nos va a llevar a una explicación materialista, es decir, no introducir a los dioses en la filosofía, en la explicación de fenómenos naturales, y esto nos va a llevar a hacer análisis justos para el desarrollo del proceso de la filosofía, en este caso filosofía de la naturaleza, y tener de una manera ordenada el pensamiento sobre la cultura de la muerte de Platón, que no hemos mencionado. ¿Qué es el alma? Que menciona aquí Platón en el Teteto. La pregunta para todo el grupo: ¿qué es el alma? ¿Quién me puede responder? Depende, profe, ¿para Platón o para quién? Hay Bueno, diferencia. para Ok. ustedes. Para nosotros. Es Sí, la, es la unidad entre mente y cuerpo. mente y cuerpo. ¿A quién cita usted? A Spinoza, A Spinoza. a Baruch. Sí, leyó el libro. mm, Ay, El se me, tratado. se me va el nombre del libro de Spinoza. Y lo tengo por aquí, tengo el libro de Spinoza.
que no recuerdo, ay, bueno, una disculpa, no recuerdo ahorita el libro de Spinoza. Entonces, ¿qué libro Lo de dice en la Spinoza? ética, profe. Y ¿Cuál? lo dice primero en la ética, Ándele, la ética de donde Spinoza. toca el tratado teológico político, pero lo dice en la ética. La ética, sí. A ver, hay que felicitarlo, que está citando a la ética de Spinoza. ¿Qué me puede decir de Spinoza? Ay, profe, ¿qué no le puedo decir? Fue una vida interesante. A grandes rasgos fue uno de los tres racionalistas junto con Descartes y Leibniz. Él ¿Sí? se autodenominaba cartesiano y ¿Sí? era era judío, lo expulsan a los 16 años, me parece. No había escrito ningún libro a esa edad. Cuenta Darío Cele que escribió solo 6 libros y los 6 libros daban para expulsarlo, pero no había escrito nada. Y él toma las ideas de Descartes y hace una deconstrucción de la religión cristiano-judía, judío-cristiana, y cambia al dios de Descartes, que era una res cognitas y una res extensa, y lo une diciendo que son atributos de la substancia, y que Dios es una substancia infinita, necesaria, y lo que no le gustó a la iglesia, una sustancia inmanente. No había una especie de trascensión. Si morías, pues era un análisis totalmente material, la carne se podría y ya. Dios es la armonía que existe entre la naturaleza. Por eso decía que Dios es como la naturaleza y que los milagros no existían. A No, sí, grandes rasgos, sí, él fue porque matemático también y sí, durante mucho tiempo lo expulsaron, le echaron una maldición judía bien fea. No me acuerdo cómo, lo dice Sabater, la leyó y era algo así muy, muy escabroso. Y él se dedica a limpiar lentes y a hacer sus escritos filosóficos. sí, porque él es judío, como lo acaba de mencionar usted. Él está dentro de la filosofía panteísta y está en un lugar luterano. Entonces, la ética es sumamente muy importante porque es su visión del mundo en un siglo XVII bastante interesante, porque pues, ahí está Descartes, ahí está Leibniz, y solamente le faltó usted mencionar a Bach para tener el círculo completo, y el círculo completo para los filósofos de la UNAM, que los estoy escuchando de manera virtual. Cuando me mencionan a Newton ya les puse más atención. Le voy a pasar un link a todo el grupo de una conferencia de una doctora de la UNAM, y yo me atreví a mandarle un chat. Yo estoy oyendo, me agradó con lo que dijo de Newton, pero a Newton me lo dan así de, escribió los Principia, está en la modernidad del conocimiento de la época del barroco, y ya, y hacen mucha alusión a Bach, a Leibniz, a Descartes y a Spinoza. Ese es el círculo completo del siglo XVII para usted, joven Axel, y para todo el grupo. Entonces, les voy a pasar el link para que escuchen lo que hacen otros doctores, en este caso de la UNAM. Y a mí me invitaron, y me invitaron, pero no me animé a más que escribir en el chat. Si hubiera
participado interactuando como hicieron otras personas, esa parte se grabó y la van a poner en el Museo Franz Mayer, el link. De veras, usted, pues bueno, una disculpa porque tengo el link, pero la grabación todavía no la suben a la plataforma del Museo Franz Mayer, que hay mesas en todo el año sobre qué es el barroco, y yo me inscribí, me estoy escuchando, entonces esperemos de que pongan ya en el Museo Franz Mayer el link para las personas que estuvieron en esa plática, para las personas que no pueden asistir a los museos más que de manera virtual. Vean lo que se dijo en una plática, sería el barroco y la filosofía en el siglo XVII. Entonces, a Newton me lo mencionan así como en 2 o en 3 líneas, y lo demás fue sobre Spinoza, Bach, Leibniz y Descartes. Entonces, me llamó mucho la atención, porque todos ellos están en contra de Newton. Newton es inglés, Descartes es francés, católico, Spinoza, judío, como lo dice su compañero Axel, está leyendo a René Descartes, católico, pero está en un ambiente luterano. Y al estar en un ambiente luterano, pues es obvio que escucha la música de Bach. Para escuchar la música de Bach en el siglo XVII, pues es obvio que no hay discos, pues es obvio. Hay que ir a Leipzig, en donde está él, y oír al maestro Bach con una de sus partituras. Compone música religiosa luterana, entonces pues son católicos, pues no van a poder entrar, si son judíos mucho menos. Si eres un luterano, vas a poder entrar a esas iglesias a oír los salmos del sacerdote y escuchar la música de Bach, que es religiosa. Si no pueden entrar a esos laudes, entonces lo que hace Bach, vende partituras de su música para que la escuchen música laica en salones de fiesta, en una velada. Solamente eso lo puede hacer la clase alta, y dentro de la clase alta pues, están los filósofos, y pueden ir a una velada de amigos. Si tienen buena relación con un duque, los puede invitar un duque y oír una partitura de Bach. Es el apogeo de Bach en su momento, y es la época de Leibniz, el gran filósofo. Y Leibniz, en la construcción que hice de pensamiento moderno, un servidor recuerda de que en una ocasión la UCRO, cuando Amparo era la jefa en el año 2011, me mandó llamar que si podía dar la clase, era textos contemporáneos número 3, y di la número 4, porque no hay profesores de filosofía. Cuando no hay profesores de filosofía, se acuerdan de que traigo una maestría dura de filosofía de la ciencia. Es cuando me mandan llamar para atender los grupos, y cuando vea el plan de estudios y a ese grupo dejé de manera directa leer la Ética de Spinoza. También les dejé la modología de Leibniz, libro directo, y para concluir veía que en el plan de estudios venía Hegel, la filosofía del derecho de Hegel, y el grupo salió con dolor de cabeza. Lectura directa,
para entender la mentalidad de la época. Y todavía les metí a Kant los juicios de valor crítico para que les diera más dolor de cabeza a mis estudiantes y me lo agradecieron porque hacía tiempo que no oía a un estudiante de humanidades. Hay que felicitar a su compañero Axel. Le estoy hablando del año 2011, no oía a un estudiante de humanidades que me dijera, sí, profesor, ya leía a Baruch Spinoza, La Ética, y el libro trata sobre este tema. Imagínense, ya pasaron 10 años que no leí. Profe, Sí, escucho. no lo he leído completo, estoy tratando. Fíjate que Spinoza es interesante, pero es complicado. Pues sí, pues para Tiene que leer eso, y para explicarme. eso yo lo metí en una materia que es filosofía contemporánea. Y pues vamos a esperar qué profesor les asignan a esa materia, que pues, ya me aprobaron en la materia apenas y se va a ir a consejo universitario. Sí, es todo un pasaje para que la UCRO lo apruebe y quede la materia registrada en la SEP por el nuevo plan de estudios que tienen ustedes. Entonces, Amparo me mandó llamar que si podía hacer la construcción de ese plan de estudios a principios de año. Y dije que sí, y pues sí, les meto a Baruch Spinoza, que sería la cuestión de la ética. Para eso van a tener un profesor que les explique el libro. También en este caso no, pues sí, les metí la modología de Leibniz, pero se les puede meter la metafísica de Leibniz, nada más que ese libro es de 600 hojas, la metafísica de Leibniz. Sería llegar a un acuerdo con el grupo, dejar a Leibniz que me lean ese libro 2 meses, si es que doy la materia, para que vengan bien sólidos los chicos de filosofía, lectura directa de Leibniz y Spinoza, y si da tiempo, pues la crítica a la razón pura de Kant, para que terminen con un dolor de cabeza bastante bueno y vean de que es muy importante el desarrollo de la epistemología para poder atender lo que nos está comentando hoy su compañero Atzi. Entonces, en ese libro de la ética sobre las buenas costumbres y la moralidad, la gente que ha leído mal a Spinoza piensa que está en el ámbito católico, ¿no? Él está allá con los luteranos, está con Leibniz, está con Bach. Es obvio que está escuchando música de Bach, es obvio que va a tener acercamientos filosóficos con Leibniz para tener un desarrollo de esta vertiente panteísta, dado que es judío, acercamiento con René Descartes, que es católico, jesuita. Los jesuitas son los enemigos del protestantismo desde el punto de vista ideológico. Y evidentemente Spinoza está leyendo la metafísica de Leibniz y obvio está escuchando la música no católica, música religiosa luterana de Bach, para tener un mundo amplio en relación de un conocimiento del barroco, pero evidentemente es panteísta. El panteísmo es un tipo de filosofía, así como nos lo mencionó de una manera muy sintetizada el compañero Axel, de que habla de la materialidad, y hablar de materialidad cuando uno analiza Dios, el alma, la muerte, es contradecir la Biblia cristiana, la Biblia de los judíos, la Biblia luterana, la Biblia calvinista. Y recuerden, señores, que en Inglaterra hay una vertiente de libre albedrío
diferente al catolicismo, diferente al luteranismo, diferente al calvinismo. Significa que hay anabaptistas, para empezar, y hay como 6 más religiones en Inglaterra, diferentes de libre albedrío, pero es religión protestante. Por ahí les voy a recomendar un libro del Fondo de Cultura Económica sobre la religión en Inglaterra en el siglo XVII y principios del siglo XVIII, en donde hay una vertiente de diferentes escuelas, y es obvio de que darle una profundidad a ustedes en su conocimiento para tener el desarrollo que esas personas de Inglaterra van a llegar a las 13 colonias, lo que sería Estados Unidos, y no solamente va a haber calvinistas y luteranos. Ahorita tengo en mi mente los anabaptistas, que es una desviación de la Biblia de libre albedrío, diferente al protestantismo y diferente al calvinismo. Así es Baruch Spinoza, panteísta. Es su reflexión filosófica diferente a lo que hay en el protestantismo, diferente al judaísmo, diferente al catolicismo, y de su libro de ética para mí es muy importante para quedar encumbrado en el siglo del barroco, en el 17, y tengan una amplitud de conocimiento en un nivel ontológico y fenomenológico, de indiscutiblemente estar ahí apegado a lo que sería la parte histórica para evitar errores anacrónicos y llegar a un desarrollo, por lo cual Baruch Spinoza y su ética nos va a llevar a una explicación diametralmente diferente y opuesta con todo lo que les he mencionado. Y pues es obvio que mucha gente en el momento en que está leyendo la ética de Spinoza, si no tiene un conocimiento del siglo XVII, hay jóvenes que, así como Elena Spinoza, dicen que son pensamiento católico, pero cuando leen su biografía, bueno, católico y es de origen judío, ahí ya es un contraste. De judío, a ver cómo está eso, está viviendo en una región donde hay luteranos, porque hay muchas equivocaciones con Bach, porque sabemos que escribe música religiosa, y la equivocación con Bach piensan que está dentro del mundo del catolicismo. Y ya cuando empezamos a leer la biografía de Bach, sí compone música religiosa, pero está dentro de la comunidad religiosa luterana, nada que ver con el catolicismo. Y pues vamos a esperar quién da la materia. Porque si un servidor les da la materia, soy capaz de meterles música de Bach, así como hicimos en estética, pero al meterles música de Bach, ya sea del nivel religioso o del nivel laico, es para analizar lo que está escribiendo Bach y por qué compuso esa música para ese auditorio, dando las fechas, las partituras con la señalización del catálogo, y a partir de ahí ustedes van a ampliar más su conocimiento del por qué Bach, siendo luterano, en el momento en que fallece en 1750, su música cae en el olvido en los 50 años de la Ilustración, en todo siglo XIX, y su música va a ser rescatada hasta 1902. Es decir, en ese periodo que he mencionado, no se escucha a Bach en el mundo. Fíjense lo que estoy diciendo. Bach se rescata hasta 1902. ¿Y por qué rescatan los alemanes a Bach? Por su cultura, por su nacionalización, y evidentemente están teniendo un desarrollo
que están buscando qué es la cultura alemana, no solamente es filosofía, Hegel, Kant, sino también en música. Y cuando hablamos de música, pues es obvio, Beethoven y Mozart, eso es indiscutible. Pero ¿qué había antes de estos dos monstruos de la música hoy en día mundial? Haydn y Bach. Y ya cambia la perspectiva, incluyendo para los estudiantes de la universidad, que es importante mencionarlo porque es parte de su proceso intelectual y educativo y formación cultural dentro de la universidad. Bien, ¿algo más que quiera comentar, Axel? No, profe, gracias. No, pues gracias a usted de nueva cuenta, porque mire, mis libros de Spinoza y de Leibniz están en el otro cuarto y los tengo hasta abajo. Los libros de Leibniz fueron editados en Granada, España, y cada tomo valía como 3,000 o 5,000 pesos. Carísimo, 22 tomos, y los tenía en el 2012 la librería del Péndulo de la Ciudad de México. Si se meten por internet, para ese año la librería del Péndulo estaba uno en la colonia Roma, otro en la Roma Sur, ahí por Álvaro Obregón. Hay una librería del Péndulo bastante buena. Ahí pueden conseguir, cuando vengan a la Ciudad de México, libros de literatura universal. Ahí conseguí Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el libro grueso, porque las ediciones mexicanas son compendios de 200 hojas, no, pues no. Hay que leer las ediciones editadas en España de 600 hojas. Ahí conseguí a Dostoyevsky, y tiene cerca, ahí puede llegar uno caminando en 20, 30 minutos a la zona rosa, ahí en esta calle de Hamburgo. Está la otra librería del Péndulo. Ahí también se pueden conseguir buenos libros de filosofía. Ahí yo conseguí los tomos de Estrabón, los 6 tomos de Estrabón en el año 2012. Solamente los tenía esa librería, y hoy en día los libros agotados, muy difíciles de conseguir. Y estos de Leibniz me mandaron hasta Polanco. Está la otra librería, ahí ya tuve que tomar el metro de plano, bajarme en metro Auditorio. Salgo del metro Auditorio y camino 3, 4 cuadras, sin necesidad de andar tomando taxi en ese recorrido. Y yo nomás me animé a comprar 2 tomos, 2 tomos de Leibniz, y no, carísimos. Para un estudiante universitario es muy caro. Uno de ellos es La Metafísica, y el otro libro es un compendio de la discusión que tiene sobre Newton. Con esos 2 libros creo que es suficiente. Imposible yo como profesor comprarme los 22 tomos. No, son más de 60,000 pesos. No, es carísima, aunque tenga mi beca con así. No. Hay libros que de plano para los académicos, si fuera empresario, hijo de empresario, pues sí me gasto los 60,000 libros y los 22 tomos de Leibniz, pero no, mi capital económico no llega a ese presupuesto exorbitante. Y ya con 6,000 pesos con esos 2 tomos, pues sí, ya la quincena se ve golpeada, pero contento con esos 2 tomos. Y el libro clásico de Baruch Spinoza, tengo una edición de la UNAM. Cuando estudiaba la UNAM, allá en la década de los años 80, en el 87, compré ese libro de Baruch Spinoza, La Ética, para mis clases de historia que tenía en la universidad. Entonces, pues quiero ese libro, y no lo cambio por nada.
por esa edición de la UNAM, y de hecho esa edición la leímos en esas clases de comentario de textos 3 en un lejano año del 2011 o 2012 en la Universidad de Quintana Roo. Bien, son las 11:48, nos quedan 12 minutos de clase. Entonces, en esos 12 minutos de clase, me gustaría oír a mis estudiantes que están por internet. La clase está siendo grabada para sus compañeros que tienen problemas de salud o personales, o sus padres o abuelos tienen problemas de salud muy delicados en el tiempos de pandemia, que tienen problemas de internet, o que no tengan un teléfono inteligente, que tengan un Nokia. Es difícil una clase así, o de plano tienen la lab descompuesta, o está lloviendo en Chetumal, no tienen buena señal. Para eso se está grabando la clase, para apoyar a los estudiantes que tienen problemas de diversa índole. Bien, me gustaría oír el comentario final de los estudiantes de esta clase. Ahora sí, ¿qué vimos? ¿Cuál sería su comentario final? Nos quedan 10 minutos. En lo que un servidor toma agua para refrescar mi garganta. Esta es igual farmacia. La de allá o la de acá. Le voy a prestar mi receta en la tele. 50 y tantos, ¿verdad? Sí. Escucho, jóvenes. ¿Cuál sería su comentario final? En lo que un servidor toma agua, que ya me resequé la garganta. Vaya, sí, ya casi me acabé un garrafón de 1 litro de agua. Bien, si estuviéramos en clases normales, yo siempre cargo mi botellón de agua para ingerir el agua. Bien, veo que algunos de ustedes están ahí todavía conectados con un servidor. Si ustedes me preguntaran, profesor, ¿cuál sería su conclusión final? Yo respondería académicamente. Estudiamos qué es el hombre a partir de 2 metodologías. Una de ellas, la que sería de Platón, siguiendo el libro que les mostré, el Platón de Teteto, para dar una explicación racional desde su punto de vista, que es un animal bípedo, pero pensante, y para ello pone el ejemplo de la geometría relacionada con la astronomía. De manera profunda leímos el pasaje de Tales de Mileto, que se cayó en un pozo en la oscuridad de la noche por estar observando las estrellas, y a partir de ahí, desde un punto de vista ontológico, lo empezamos a relacionar directamente con la obra, los tratados de lógica o el Organón de Aristóteles, leyendo algunos pasajes, también haciendo la reflexión que para Aristóteles, si el hombre es un animal racional, debe de ser pensante, y al pensar debe de tener una construcción del conocimiento relacionado con la ciencia, y en función de esa veracidad, a través de silogismos del método de reducción al absurdo, tratar de analizar que este hombre racional viene a ser el desarrollo de la matemática a través de la geometría,
para poder explicar un triángulo escaleno o isósceles, o a través de la geometría tratar de explicar qué es un círculo, que lo explica en la metafísica y en la física, otras dos obras de Aristóteles que no hicimos alusión este día, se dejará para clases posteriores. Y al tener un círculo perfecto, un principio y un fin, es una línea curva, para poder explicar que la luna es una esfera, un círculo perfecto, porque así lo está observando él a través del método científico griego que es de la observación, y tratar de desarrollar a través del método de reducción al absurdo, de que el hombre no es un animal, porque es un animal racional y pensante, para llegar a una veracidad y ampliar este conocimiento con la obra de Karl Popper, conocimiento objetivo que nos lleva de la mano para la introducción de P, entonces Q, que sería el desarrollo de la lógica simbólica de la escuela de Viena, de uno de sus grandes seguidores, Ludwig Wittgenstein, para adentrarnos al conocimiento de citar de los libros del saber griego, de los libros, sería la filosofía de René Descartes, de Newton, el Principia Mathematica, y a partir de ahí hacer alusión a este tipo de conocimiento. Ya en el mundo griego sería el teteto de Platón, y para el caso de la circunferencia de la Tierra sería la física de Aristóteles, en donde viene esta temática, y nosotros lo visualizamos a través de el Organón o los tratados de lógica de Aristóteles. Por lo cual sería mi conclusión final para seguir con el desarrollo de la filosofía griega. Bien, antes de despedirme, ¿alguna duda o comentario final que hagan? Si no hay ninguna duda o ningún comentario, nos veríamos la siguiente clase en nuestro horario habitual, martes y jueves de 11 a 1 de la tarde, tiempo de Chetumal, para seguir trabajando la metodología, estar de la transición de la metodología, como fue en esta clase platónica, para pasar en la transición a la metodología de Aristóteles. Que ustedes tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Buena tarde a todos. Hasta luego, profe, cuídense porque ya bajó mucho Sí, estrés. ustedes cuídense, que parece que viene la cuarta ola de COVID. Cuídense, hay que cuidarnos todos. Hasta luego. Ya ahorita, antes de salirme, voy a detener la clase, a ver dónde está aquí. De tener la grabación.